En Alemania ha estallado un gran escándalo político, que ya se conoce como uno de los episodios más vergonzosos de la historia moderna del país. Friedrich Merz, líder del bloque CDU-CSU, no superó la votación para su aprobación como canciller de la República Federal de Alemania. No pudo obtener el número necesario de votos en el Bundestag, a pesar de la mayoría formal que tenía la coalición. Este fracaso conmocionó no solo a la élite política alemana, sino a toda Europa. Los comentaristas en directo hablaron de una humillación histórica, y los politólogos señalan que Alemania está entrando en una fase de parálisis administrativa e institucional. El fracaso de Friedrich Merz en la primera vuelta de la votación para el cargo de canciller no fue solo una sensación, sino que abrió toda una serie de problemas cuidadosamente ocultos bajo la fachada de estabilidad que la coalición CDU-CSU y SPD intentaba demostrar. Faltaron solo 6 votos, pero este solo podría convertirse en una sentencia de muerte para la construcción política que se ha construido en los últimos meses en modo de emergencia. Las matemáticas parecían estar del lado de Merz. La coalición cuenta con 328 diputados, con un mínimo necesario de 316 votos. Sin embargo, en el marcador apareció la cifra de 310. Fue en este momento cuando la clase política alemana comenzó a darse cuenta de la magnitud de la crisis de confianza. El sistema político alemán se ha basado históricamente en compromisos y acuerdos preliminares. Cuestiones como la aprobación del canciller suelen resolverse de antemano, entre bastidores, y la votación en el Bundestag tiene más bien un carácter ritual. Por lo tanto, el mero hecho de que el líder de la coalición gobernante no pudiera superar este ritual en el primer intento, habla de una ruptura del mecanismo interno de gobierno. Ya no se trata de si el país apoya a Merz, sino de que ni siquiera le apoyaron quienes debían hacerlo por la lógica de la disciplina parlamentaria. La fuga de votos significa que una parte importante de los diputados decidió ignorar la línea del partido o expresar su protesta de la forma más sensible. La votación secreta no permite determinar con exactitud quiénes fueron los diputados que originaron el sabotaje. Pero la naturaleza del comportamiento de los políticos entre bastidores después del anuncio de los resultados deja claro que todos son sospechosos. Se mira con especial atención a los socialdemócratas, entre los que el descontento con la unión con Merz se ha expresado durante mucho tiempo, aunque no a nivel oficial. Ya en marzo, algunas secciones regionales del SPD señalaron que la alianza con la CDU era contraria a los intereses del partido y podría conducir a la pérdida de la identidad política. En este contexto, se intensificaron las conversaciones sobre la crisis del modelo de coalición en su conjunto. Alemania, que durante décadas se ha gobernado basándose en coaliciones estables, se enfrenta por primera vez a una situación en la que la mayoría formal no garantiza el poder real. Esto significa que la disciplina del partido ya no funciona como mecanismo de coerción. Cada diputado se siente como un actor político independiente, y para muchos, votar en contra de Merz se ha convertido en un acto de posicionamiento personal o regional. Algunos comentaristas ya opinan que, en un contexto de creciente desconfianza política, incluso el propio procedimiento de votación secreta se convierte en un factor de caos, en lugar de democracia. El propio Merz, que hasta el último momento estaba seguro de la victoria, fue visto entre bastidores unos minutos antes de la votación en un estado de total calma. Sus redactores de discursos ya estaban preparando un discurso de victoria. Se suponía que saldría ante los periodistas con una frase grandilocuente sobre un nuevo rumbo para Alemania. En cambio, tuvo que abandonar apresuradamente la sala de reuniones sin decir una palabra. Inmediatamente después de la votación, se encerró en una reunión de emergencia con la facción, de donde salió hora y media después con cara de piedra. Varios parlamentarios que salieron después de él describieron la atmósfera como tensa hasta el límite e impregnada de una sensación de traición. El hecho de la derrota se convirtió instantáneamente en tema de debate en la prensa alemana. El Süddeutsche Zeitung calificó lo sucedido como un golpe de canciller en el plexo solar. Spiegel planteó la cuestión sin rodeos. Si la coalición no puede asegurar ni siquiera una votación tan simple, ¿cómo va a llevar a cabo las reformas? Los politólogos hablaron al unísono de un vacío de poder,
y los socios europeos de Alemania, de un síntoma de descomposición de la estructura de gestión. Quizás el profesor Klaus Straube, de la Universidad de Gotinga, lo expresó con mayor precisión. Esto no es un error, es una prueba de fuego. La coalición está muerta, solo que aún no se ha dado cuenta. Curiosamente, incluso en vísperas de la votación, los sociólogos registraron una creciente desconfianza hacia Merz como figura. Según el Instituto Forza, más del 58% de los alemanes le consideraban un líder inadecuado para el país en crisis. Las valoraciones negativas fueron especialmente pronunciadas en los Estados Federados del Este. Allí también se observa un rápido crecimiento de la popularidad de la AfD, precisamente la fuerza que Merz trató de aislar del proceso político a toda costa. El fracaso en la votación ahora se vuelve como un rebote. El político que intentó fortalecer las instituciones, él mismo se convirtió en un ejemplo de su colapso. También se está discutiendo el aspecto técnico de la cuestión. Tras la primera votación, el Parlamento debía pasar a la siguiente etapa, una segunda votación o negociaciones para un nuevo candidato. El hecho de que la dirección del Bundestag no estuviera preparada para tal desarrollo demuestra graves errores de planificación. Algunos diputados admitieron a los periodistas que ni siquiera esperaban tal posibilidad. En realidad, no había planes en caso de fracaso. Esto significa que la élite política alemana ha dejado de admitir la posibilidad de perder. Un síntoma de complacencia institucional que le cuesta caro a cualquier sociedad democrática. La cuestión de las razones del fracaso de Merz se debate ahora en todos los niveles, desde las conversaciones entre bastidores en los cafés del Reichstag hasta las declaraciones oficiales de los expertos. Se menciona no solo el descontento interno, sino también las cuentas personales, los intereses económicos e incluso la posible influencia de grupos de presión externos. Merz, como representante del ala corporativa, tiene vínculos de larga data con las grandes empresas, incluidos los fondos de inversión y las corporaciones multinacionales. Según la prensa alemana, algunos diputados han expresado su descontento porque Merz no demuestra suficiente independencia de estas estructuras. Temen que bajo su liderazgo, Alemania se convierta en una representación de los intereses del capital, en lugar del Estado. Este fracaso también ha puesto en tela de juicio el estilo político de Merz. Seco, racional, poco emotivo. A menudo se le critica por su distanciamiento y su incapacidad para comunicarse con la gente común. En una época en la que la carisma personal, la presencia en los medios y la capacidad de hablar el idioma del pueblo son cada vez más importantes, la imagen de Merz parece una reliquia del pasado. No inspira, no une, no moviliza. Y su derrota es un reflejo de esta profunda brecha entre la élite y la sociedad, entre el poder formal y la legitimidad real. En esencia, el resultado de la votación se convirtió en un voto de censura simbólico no solo a una persona, sino a toda una generación de políticos que han gobernado Alemania durante las últimas 2 décadas. El fracaso de Merz no es un episodio, sino un síntoma de una crisis sistémica. Una crisis en la que incluso rituales como la elección del canciller se convierten en un escenario para el sabotaje de protesta. Y si antes tales fallos se eliminaban mediante negociaciones entre bastidores, hoy adquieren la fuerza destructiva de un fracaso público. ¿La cancelación de la segunda vuelta es un acto de cobardía política o un intento de salvar las apariencias? La situación con la cancelación de la segunda vuelta de la votación para aprobar a Friedrich Merz como canciller de Alemania se presentó inicialmente en los medios de manera extremadamente caótica. En los primeros minutos después del fracaso de la primera votación, se lanzó una información. Supuestamente, Merz se niega a participar en la segunda vuelta. Citando fuentes anónimas, los periodistas se apresuraron a difundir la información de que la candidatura de Merz ya no se presentaría para evitar una nueva humillación. Para una publicación que vive según las leyes de los titulares, este fue un regalo del cielo. El canciller perdedor huyó. ¿Cómo resistirse a la tentación? Sin embargo, la realidad rápidamente devolvió a todos a la tierra. Bild, que fue citado en primer lugar, no hizo tales declaraciones. Además,
En una declaración oficial de la coalición CDU-CSU y SPD, se dijo clara y con entusiasmo: nosotros, la coalición CDU-CSU y SPD, volveremos a presentar la candidatura de Friedrich Merz para participar en la segunda vuelta de la votación en las elecciones de canciller. Acaba de ser aplaudido de pie por los representantes. Bueno, los aplausos de pie son la mejor manera de ocultar el pánico. Como si aplaudir fuerte hiciera desaparecer los 6 votos perdidos. O la conciencia. El problema es que todos saben perfectamente. Alguien no le dio estos votos a Merz. Y ahora toda la coalición está ocupada jugando al cluedo político. ¿Quién mató la cancillería de Merz? ¿Con un candelabro? ¿En el salón del Bundestag? Según Bild, los demócratas cristianos acusan a los socialdemócratas de sabotaje. Los socialdemócratas, a su vez, señalan con el dedo a la CDU-CSU. Y esto, por supuesto, es genial. Empezar a hundirse públicamente cuando el barco de la coalición ya tiene una fuga. En lugar de cubrirse las espaldas y resolver los problemas internos, los aliados organizaron un espectáculo con elementos de autodesprecio para todo el país. Si a los guionistas de la política alemana les pagaran por el absurdo, este episodio definitivamente sería nominado al premio al mejor farsa del año. Mientras algunos parlamentarios juran lealtad y aseguran que todo estará bien, otros preguntan en voz baja: ¿quién, en realidad, votó en contra? ¿Alguien de los nuestros? ¿Alguien puso el papel en el lugar equivocado? ¿O fue un gesto consciente? ¿Quizás una protesta? ¿O sabotaje? ¿O tal vez simplemente pereza política? Nadie ha cancelado la confusión elemental. Pero la votación secreta es secreta para que nadie sepa nada después. Pero todos sospechen de todos. El pánico aumenta. La segunda vuelta podría haberse celebrado de inmediato. Jurídicamente nada lo impedía. Pero no. Los representantes de la coalición decidieron tomarse un respiro. Una pausa es, por supuesto, noble. Permite pensar, darse cuenta, dejar de temblar las rodillas. Pero la pausa también tiene otra cara. Muestra que nadie está seguro de nada. Que la votación por segunda vez puede terminar exactamente igual. Porque nadie garantiza que esos 6 votos aparezcan repentinamente y por arte de magia. La cuestión de una nueva votación quedó en el aire. Quizás mañana. Quizás el viernes. Quizás cuando a Merz vuelvan a aplaudirle de pie. O cuando la coalición se despabile. Ahora supuestamente están investigando. Es decir, dando vueltas en círculo y asintiendo con cara de listos. Seguro que no he sido yo. Y cuando todos asienten, significa que todos son culpables. Y entonces ya no importa quién empezó primero. Porque nadie es capaz de terminar. La candidatura de Merz permanecerá en la papeleta. Formalmente. Pero, ¿qué significa la formalidad cuando la coalición se convierte en un mecanismo de autodestrucción? El propio Merz en esta situación parece más bien un rehén. No dirige el proceso, es su síntoma. Está sentado ahí, como en una trampa, esperando a que sus amigos del partido y de la coalición decidan si merece la pena votarle. Quizás sí. O quizás deberían dejarle sentarse un rato más y reflexionar. Todo el Berlín político se asemeja ahora a un teatro donde han olvidado el guión, pero siguen actuando. Con expresión, con emoción, con gritos de ¡bravo! Y los espectadores, es decir, el pueblo, ya no aplauden. Se han ido al intermedio porque saben que la siguiente escena será aún más absurda que la anterior. Y todo este espectáculo ya no es una comedia, sino un drama sin director. Es el principal beneficiario del fracaso. Weidel celebra. Mientras que en la coalición CDU, CSU y SPD susurran presas del pánico en los pasillos, tratando de averiguar quién ha traicionado a Merz, en las filas de AfD reina un ambiente de triunfal regodeo. No es solo un motivo para un brindis sarcástico, es un momento histórico en el que el partido, hasta hace poco marginado y tachado de amenaza para el orden democrático, emerge en el centro del campo político.
La derrota de Merz se ha convertido para ellos en un premio gordo. Político. Apenas unas horas después de la votación, Alice Weidel hizo varias declaraciones contundentes que, al parecer, encogieron todo lo que podía encogerse a los representantes de los partidos del sistema. Y no se trata solo de su mordaz publicación sobre el hecho de que la coalición de Merz se sostenía con alfileres. Lo principal es su disposición a participar en la formación de un nuevo gobierno, si se llega a elecciones anticipadas. Podría parecer solo una réplica en las redes sociales. Pero en el contexto alemán actual, esta declaración suena como una sentencia política. Porque es precisamente AfD, a pesar de toda la campaña de acoso, juicios, etiquetas y manifestaciones, quien sale de este embrollo con la cabeza bien alta. Y es que hace apenas una semana fue incluido oficialmente en la lista de extremistas. El Servicio Federal para la Protección de la Constitución hizo una declaración contundente de que AfD representa una amenaza para el orden democrático. Bien dijeron. En el partido, lo éramos y lo seguiremos siendo. Y mientras unos difaman, otros votan. Especialmente en los estados del este, donde AfD se está convirtiendo en un partido verdaderamente popular, con resultados que la CDU solo puede contar por las noches en sus sueños. El crecimiento de la popularidad de AfD en el este de Alemania ya no es una tendencia, sino una realidad estable. En estados como Sajonia, Turingia y Brandeburgo, el partido está batiendo récords de apoyo. Los jóvenes, contrariamente a lo esperado, no huyen a las filas verdes ni envían donaciones al Telegram de la izquierda, sino que votan a quienes hablan no de forma abstracta, sino al grano. Quienes llaman a las cosas por su nombre y no juegan a la eterna corrección política. Para la CDU esto parece una pesadilla. El partido, que ha sido sistemáticamente aislado, al que durante años no se le ha dado tribuna, de repente resulta ser el único que sabe hablar con la gente. No sobre el clima de 2040 ni sobre las cuotas. Para personas con diversidad de género, sino sobre las pensiones, los precios de la energía y las fronteras, que hace tiempo que se pueden cruzar en patinete sin mostrar el pasaporte. Especialmente doloroso para la vieja élite es el hecho de que AfD ya no teme ni a los tribunales ni al estigma. Al contrario, cuanto más fuertes son las acusaciones, más fuerte es el efecto de retroceso. El tribunal clasifica. El electorado se moviliza. Merz jura que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrará en una coalición con AfD, e inmediatamente pierde el puesto de canciller en la primera vuelta. Da la sensación de que cuanto más se distancian los políticos de AfD, más cerca está de la gestión real del país. Y esto ya no es una broma. En la parte oriental de Alemania, en algunos distritos, AfD ocupa el primer lugar con una diferencia de decenas de puntos porcentuales. Y ahora imaginemos unas elecciones anticipadas. La coalición CDU-SPD se desmorona bajo el peso de las acusaciones mutuas. Lucky. Popularidad de Scholz está por los suelos. La de Merz está a temperatura ambiente. ¿Y quién está preparado, animado, unido y lleno de combustible retórico? Adivínelo a la primera. En los pasillos políticos ya no se ríen. Si antes las declaraciones de Weidel se percibían como provocaciones, hoy son un programa de acción potencial. Sí, formalmente nadie invita a AfD a la mesa de la coalición, pero incluso las señales indirectas ya significan una cosa. Esta mesa ya no se puede poner sin su participación. Sobre todo porque cada nueva declaración de Merz o de representantes del SPD, en la que niegan con vehemencia la posibilidad de una alianza con AfD, suena cada vez más histérica. La negación se ha convertido en una forma de reconocimiento. En una entrevista con el canal de televisión Welt, Weidel no parecía una política radical, sino una comentarista habitual del apocalipsis político. Tranquila, segura de sí misma, con una leve sonrisa. Si Merz no puede unir ni siquiera a su propia facción, ¿cómo va a gobernar el país?, preguntó. Y esta pregunta quedó suspendida en el aire como una réplica a la que nadie sabe qué responder. Porque es verdad. Porque no puede. Porque 310 no son 316. E incluso si vuelven a contar,
a renegociar y a abrazarse, el daño ya está hecho. La AfD solo intensifica este daño con su presencia. No con su participación en la pelea, sino con su propia sombra sobre la coalición rota. Mientras la coalición discute quién decepcionó a quién, la AfD construye alianzas regionales. En los parlamentos regionales de Sajonia y Turingia, el partido se está convirtiendo gradualmente en la fuerza dominante, desplazando a la CDU de sus posiciones tradicionalmente fuertes. Su apoyo también está creciendo entre los empresarios de pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellos que están cansados de los impuestos, la burocracia verde y la confusión anti-inmigración de las autoridades oficiales. El programa económico de la AfD es simple y por lo tanto comprensible. Menos impuestos, más producción alemana, sin obligaciones externas impuestas. Un programa que se puede imprimir en una hoja de formato A5, y aún así se entenderá. Ahora intenta explicarle a un votante en la estación qué es exactamente lo que propone la coalición de Merz. ¿Cuánto tiempo tomará esta historia? ¿Y cuántas personas la escucharán hasta el final? La AfD también se está integrando con éxito en el campo de los medios. A pesar de las restricciones, las prohibiciones en la sombra y los bloqueos, sus canales de Telegram, los medios alternativos y los formatos de YouTube atraen millones de visitas. No es solo una oposición, sino ya un universo político paralelo con su propia audiencia, retórica y narrativas. Y cuanto más intentan ignorar este universo, más amplio se vuelve. El electorado está cansado de las frases monótonas del Bundestag. Necesita energía, agresión, simplicidad, y lo recibe todo, pero no de quienes están sentados a la mesa de la coalición. Incluso los observadores internacionales están empezando a ponerse nerviosos. En las notas analíticas para la Comisión Europea, cada vez se escuchan más palabras sobre la necesidad de monitorear los éxitos regionales de la derecha en Alemania. Es decir, nadie finge ya que no está pasando nada. ¿Entienden? En el próximo ciclo electoral, la AfD puede llegar al nivel federal con una propuesta que el electorado no rechazará, especialmente si los viejos partidos siguen enzarzados en disputas internas y fracasos en las votaciones. Alice Weidel y su equipo no tienen prisa. Están esperando. No exigen elecciones anticipadas, simplemente se preparan para ellas. No provocan, simplemente observan cómo todo se desmorona solo. Y en el contexto de esta pasiva confianza, los desesperados movimientos de la coalición parecen especialmente lamentables. Todo el panorama político alemán tiembla, y la AfD simplemente se mantiene al margen y atrapa la ola. Sin histeria, sin consignas, sin palabras innecesarias, simplemente espera. ¿Por qué el fracaso de Merz es el resultado lógico de la traición a los votantes? Friedrich Merz logró lo imposible: perder la confianza incluso de aquellos que inicialmente estaban dispuestos a hacer la vista gorda a su tecnocracia, sequedad y pasado corporativo por las promesas de una política dura. Su fracaso en la votación no es un desafortunado malentendido, ni una consecuencia de una campaña mal construida, sino el resultado de la irritación y la alienación acumuladas. Los votantes, especialmente en la parte oriental de Alemania, observaron cómo un hombre que prometió restaurar el orden y las fronteras, al final no solo no cumplió sus obligaciones, sino que también comenzó a jugar activamente del lado de aquellos con quienes ayer juró luchar. La primera señal de alarma fue su decisión de renunciar a endurecer la legislación migratoria. Para muchos, esto no fue simplemente una decepción, sino una verdadera puñalada por la espalda. En una sociedad donde el tema de la migración ha dejado de ser una cuestión de ayuda humanitaria y se ha convertido en una cuestión de supervivencia de la estabilidad social, tales pasos se perciben como una traición. Alemania Oriental, donde la carga migratoria se siente con mayor intensidad, esperaba de Merz acciones concretas: la recuperación del control de las fronteras, la revisión de la política de asilo, el endurecimiento de los mecanismos de deportación. En cambio, eligió el compromiso con la agenda liberal, con la esperanza de mantener una cara europea ante Bruselas. Con esto firmó su sentencia a los ojos de una parte significativa del electorado conservador. Pero como dicen, las desgracias nunca vienen solas.
Poco después de renunciar a la dureza migratoria, Merz fue aún más allá. Apoyó la modificación de la Constitución para crear un llamado Fondo de Defensa por valor de 1 billón de euros. Esta decisión causó una disonancia cognitiva en todos, desde los contribuyentes hasta los industriales. Alemania, un país con una cultura fiscal establecida y una actitud dolorosa hacia las deudas estatales, de repente decidió meterse en el bolsillo de las generaciones futuras para reequipar la Bundeswehr. Y ahora, atención, sin proponer ningún concepto claro de para qué, cómo y quién lo utilizará todo. En lugar de una doctrina estratégica, otra mezcla de consignas sobre seguridad, responsabilidad y solidaridad europea. Es decir, tomaremos mucho dinero, cero objetivos y no habrá informe. Esta decisión causó alarma incluso entre aquellos que generalmente son moderados en sus comentarios. Representantes de la Unión de la Industria Alemana, BDI, expresaron abiertamente dudas sobre la necesidad de crear un fondo tan grande sin un plan claro. Los economistas hablaron sobre los riesgos de la presión inflacionaria y el socavamiento de la calificación crediticia del país. Los analistas financieros advirtieron: la carga de la deuda en medio de una recesión podría conducir a fallas en cascada en el sector bancario. Pero ¿a quién le importaba? Merz fue all in. Se le puede entender. Quería demostrar que tenía una gran idea. El problema es que el electorado tiene sus propias ideas. Quiere pagar menos por el gas, ver policía en la ciudad en lugar de campamentos de tiendas y saber que la pensión será una realidad, no un mito. En este contexto, la calificación de Merz comenzó a declinar rápidamente. Si aún en el otoño del año pasado se balanceaba en un 42-44% de aprobación, para abril la cifra cayó por debajo del 35%. Esto no es solo una señal, es un grito. Para un político que aspira al cargo de canciller, es una catástrofe. Especialmente en el contexto del rápido crecimiento del apoyo a las fuerzas de derecha y alternativas. En las tierras del Este, donde el nivel de desconfianza hacia el centro federal es tradicionalmente más alto, Merz se ha convertido en la personificación de todo ese sistema del que la gente está cansada. Un sistema donde detrás de discursos grandilocuentes y decisiones históricas hay un vacío absoluto. Los residentes de Dresde, Leipzig, Erfurt, aquellos a quienes durante décadas se les ha reprochado tendencias populistas, ahora dicen abiertamente: este hombre nos ha traicionado. Prometió una revisión de la agenda migratoria, pero se retractó. Prometió no desperdiciar dinero, e inmediatamente aprobó 1 billón para juguetes militares. Llegó como una alternativa a Scholz, y en un par de semanas se convirtió en su pálida sombra. Entonces, ¿para qué necesitamos un canciller así? La pérdida de confianza de los votantes es un proceso complejo, pero casi siempre irreversible. Especialmente en Alemania, donde la memoria política de la población funciona como un archivo a largo plazo. Aquí no perdonan las mentiras, y menos aún las dobles. A los ojos de los ciudadanos, Merz se ha convertido en la encarnación de todo lo que no les gusta de la vieja clase política. Arrogancia, cinismo, desprecio por los intereses del hombre común. Su intento de mantener el equilibrio entre la vieja élite y la nueva demanda resultó en un fracaso en todos los frentes. Al mismo tiempo, el propio Merz, al parecer, creía hasta el final que su política sería percibida como pragmática y previsora. Entre bastidores en el Bundestag, supuestamente aseguraba a sus colegas que el pueblo alemán entenderá. Los alemanes son disciplinados. Todo será recibido con respeto. Pero en la práctica resultó que el pueblo tiene sus propias ideas sobre la disciplina. Y en estas ideas, un político que promete una cosa y hace lo contrario, no dura mucho. La paradoja de la situación es que Merz podría haberse convertido en lo que muchos veían al principio: un canciller de transición, capaz de estabilizar el país y restaurar la confianza. Pero eligió convertirse en una figura de conciliación entre el liberalismo centrista y el interés corporativo, renunciando a la plataforma conservadora que lo hizo reconocible. Como resultado, se encontró en un vacío político. Las viejas élites no confían en él, y las nuevas, menos aún. En esencia,
Todo lo que le ha sucedido a Merz en las últimas semanas se ha convertido en un ejemplo clásico de camuflaje preelectoral. Primero dices lo que el votante quiere oír. Luego, después de los votos, cambias repentinamente de dirección. Solo olvidas un detalle. Las elecciones no son el final. Son solo el principio. Y para Friedrich Merz, el principio terminó antes de que pudiera llegar al sillón de canciller. Solo queda negociar una pensión honorífica y explicar a su partido cómo sucedió esto. Los alemanes están cansados. El pueblo exige nuevas elecciones. La sociedad alemana se encuentra en un estado de extrema irritación y cansancio. Si antes el descontento se acumulaba lentamente, casi imperceptiblemente, como un zumbido de fondo, hoy estalla en forma de protestas masivas, choques sociológicos y un creciente desprecio por la clase política. Según los datos más recientes de una encuesta de YouGov, el 62% de los ciudadanos alemanes están seguros de que el país se mueve en la dirección equivocada. Esto no es solo una cifra, es un grito. Más de la mitad de la población quiere elecciones anticipadas, y este deseo se está volviendo cada vez más insistente. El 55% de los encuestados declararon directamente: ya no confían ni en Scholz, ni en Merz, ni en las coaliciones que prometen una cosa y hacen otra muy diferente. En las calles de Berlín, Leipzig y Colonia, la situación se asemeja cada vez más a escenas de thrillers políticos. Manifestantes con pancartas, consignas sobre la justicia y exigencias de un cambio de rumbo inmediato. Además, no se trata solo de reemplazar a unos políticos por otros. La gente quiere una renovación radical. Un nuevo estilo, un nuevo enfoque, un nuevo nivel de responsabilidad. El nivel de confianza en el gobierno federal ha caído a mínimos históricos, lo que confirman incluso las encuestas encargadas por fundaciones прогуберnamentales. Граждане Германии больше не намерены терпеть двойные стандарты в миграционной политике, когда одни получают льготы и пособия, в то время как другие сталкиваются с растущими счетами за коммунальные услуги и ухудшением качества образования. Они больше не желают слушать сказки о тысячелетней революции, когда заводы закрываются, а электричество становится роскошью. Экономическая политика вызывает откровенное раздражение не только у простых рабочих, но и у представителей среднего класса, малого бизнеса и даже некоторых промышленных гигантов. Спросите любого владельца автосервиса в Дрездене или фармацевта в Хемнице об их мнении о политическом курсе Берлина, и вы услышите ответы, которые лучше не транслировать в прямом эфире. Неудивительно, что на фоне нарастающего социального недовольства растет популярность партий, которые ранее считались маргинальными. Альтернатива для Германии, АДГ, сегодня это не просто оппозиция, а реальная альтернатива. Согласно последним данным Института Инса, АДГ набрала 26% поддержки, что больше, чем у Христианско-демократического союза, ХДС, Социал-демократической партии Германии, СДПГ и партии «Зеленых» по отдельности. В восточных землях она и вовсе преодолела отметку в 30%, став там безоговорочным лидером. Если раньше политический мейнстрим делал вид, что АДГ – это временное явление, то сегодня он молчит, потому что когда за нее голосует каждый четвертый немец, это уже не временно, а надолго. Особую роль в этом процессе сыграл провал Фридриха Мерца. Его отказ от ужесточения миграционной политики и поддержка создания триллионного фонда перевооружения стали символами всего того, что ненавидят избиратели. Он начал предвыборную кампанию как кандидат порядка, а закончил как политик без лица. Его неудача на голосовании за пост канцлера стала не катастрофой, а облегчением для значительной части общества. Не получилось? И хорошо. Зачем нам еще один человек, который красиво говорит, но ничего не делает? Люди устали от иллюзий. И Мерц стал их окончательным разрушителем. Именно поэтому разговоры о новых выборах сегодня уже не звучат как экстремизм, а как здравый смысл. Рейтинги традиционных партий рушатся, как карточный домик. Даже те, кто еще год назад с уверенностью смотрели на 2025 год как на момент стабилизации, теперь признают, что удержать страну в прежних рамках не получится.
Германия находится на пороге переформатирования, причем не технического, а концептуального. Люди требуют не просто новые лица, а новую честность. Политику, которая будет говорить не лозунгами, а фактами, которая не будет прятаться за европейской риторикой, а будет заниматься немецкими проблемами. И в этом контексте АДГ оказывается единственной партией, чья программа хоть как-то резонирует с этим запросом. Для политического класса все это выглядит как ночной кошмар. Улицы, опросы, телеканалы – все говорит о том, что они теряют контроль. Иронично, что именно провал Мерца стал тем щелчком, который превратил общественную апатию в мобилизацию. Люди увидели, что даже внутри парламента больше нет согласия, нет силы, нет воли. И если даже политик, собравший под себя формальное большинство, не может пройти голосование, значит и вся система нуждается в перезагрузке, причем срочной. Симптоматично, что даже на государственном телевидении все чаще звучат голоса о необходимости нового народного мандата. Те самые эксперты, которые еще вчера осуждали радикализм, теперь обсуждают возможность временного технократического кабинета или правительства доверия. Это уже не кулуарные разговоры, а общественный тренд. Страна не просто хочет новых выборов, она их требует, причем с каждым днем все громче. Что дальше? Скорее всего, нынешняя коалиция постарается выиграть время, затянуть процесс, отвлечь население громкими внешнеполитическими темами или новыми экономическими обещаниями. Но вряд ли это сработает. Когда политическое доверие разрушено, никакая риторика уже не спасает. Люди видят не слова, а счета, цены, полицию, заброшенные деревни и разрушенные школы. И никакой Шольц, никакой Мерц уже не сможет это закрасить новым лозунгом. Сейчас на повестке не просто вопрос власти, а вопрос представительства. Кто говорит от имени немцев? Кто способен услышать и сказать честно? Мы поняли? Пока такие голоса слышны только в одной части политического спектра, и именно туда все чаще смотрит усталое, злое, но уже не апатичное немецкое общество. Бумеранг судьбы. Суд, АДГ и крах ХДС. Решение Федерального административного суда о признании АДГ экстремистской стало кульминацией многолетнего давления на партию, которую официальная берлинская элита предпочла бы не замечать, но все чаще вынуждена обсуждать. Формально суд обосновал решение тем, что АДГ якобы угрожает демократическому порядку. Однако реальный эффект от этого вердикта оказался прямо противоположным ожидаемому. Не ослабление, а консолидация. Не маргинализация, а приток новых сторонников. Не тишина, а буря. В медиаполе, в Телеграм, на улицах и в головах тех, кто уже давно чувствует себя лишним в собственной стране. В социальных сетях разразился настоящий шторм. Посты con hashtags como Solidaridad, MitAfD, Solidaridad con AfD se difundieron más rápido de lo que los funcionarios podían emitir comentarios. La gente escribía que no era solo un golpe al partido, sino una bofetada a todos los que votan de manera incorrecta. El electorado no tomó la decisión judicial como una señal de peligro, sino como una prueba. Significa que tienen miedo. Y si tienen miedo, significa que AfD está haciendo todo bien. Especialmente en los estados del este, donde la memoria histórica de las verdades impuestas desde arriba está más viva que en cualquier otro lugar. Allí no les gusta que alguien prohíba pensar diferente. La ironía del destino se manifestó literalmente al día siguiente. Pocos días después de la decisión judicial, Friedrich Merz, líder de la CDU, sufrió una derrota aplastante y humillante en la votación por su candidatura al puesto de canciller. Le faltaron 6 votos. Formalmente, unanimidad. Políticamente, una catástrofe. Especialmente en el contexto del veredicto judicial. Después de todo, fue Merz una de las voces más fuertes que declaraban que AfD debía ser aislada y reprimida. Construyó su campaña sobre la antipatía hacia la derecha, prometiendo salvar la democracia de la amenaza del radicalismo. Y ahora, por favor, mientras el tribunal decide cómo silenciar a AfD,
La CDU ni siquiera puede unirse en torno a su propio líder. Los analistas, que antes trataban con ironía la popularidad de AfD, ahora empiezan a hablar en serio. No es una protesta, es una alternativa. La decisión judicial no fue un golpe, sino un estandarte. Y todo lo que siguió solo reforzó esta percepción. Merz no resultó ser un salvador, sino un motivo de regodeo. Su incapacidad para llevar a cabo la votación abrió la caja de Pandora en la CDU. Allí comenzaron las acusaciones mutuas, el pánico y los intentos de ocultar las grietas en la coalición. Mientras tanto, AfD parecía el único partido donde todo era estable. Una línea, una voz, un mensaje. La retórica de nos persiguen porque tenemos razón es una de las tácticas políticas más poderosas. En el caso de AfD, funcionó a la perfección. El partido aprovechó instantáneamente la decisión judicial como una confirmación de su rectitud. La dirección declaró: si nos reconocen como extremistas, significa que estamos obstaculizando un sistema que ya no funciona. Y cuando este sistema, en la persona de Merz, demuestra una completa inconsistencia, el elector elige. En favor de aquellos que hablan de forma sencilla, dura, sin mirar a la Comisión Europea ni a los comunicados de prensa de la ONU. Ahora ya no parece irreal que, en medio del creciente caos en la coalición gobernante y la caída histórica de la confianza en el SPD y la CDU, se puedan convocar elecciones anticipadas en el país. Más aún, todo apunta a ello. Y si se celebran, la CDU, en lugar de un triunfo, corre el riesgo de encontrarse en la posición de perseguidor, y no persiguiendo a la izquierda, ni a los centristas, sino a la derecha. Ha superado a todos en las regiones clave, y después de la historia con el tribunal, también recibió una indulgencia moral. Dicen, si nos persiguen, significa que tienen miedo. Y si tienen miedo, significa que vale la pena llegar hasta el final. El tribunal, que decidió poner una etiqueta, acabó dando un trampolín. En un intento de demonizar a la oposición, el sistema la convirtió en un héroe. Y mientras la CDU busca frenéticamente a los culpables, y el SPD sigue viviendo en la ilusión de que la situación aún está controlada, se prepara para la batalla principal, por el poder. Y si los jueces pensaban que no se dedicaban a la política, se equivocaban. El destino de la CDU ya lo han determinado, con su decisión, con su momento, con su certeza de que podrán mantener todo bajo control. No pudieron mantenerlo. Lograron revivir al oponente. Alemania sin líder. Crisis de poder. La situación en Alemania está saliendo gradualmente del marco de una crisis parlamentaria ordinaria y se está convirtiendo en un vacío de poder en toda regla. Tras la dimisión de Olaf Scholz, que decidió abandonar el cargo de canciller ante la presión, los conflictos internos en la coalición y la fuerte caída de las valoraciones, el país se encontró sin un líder claramente definido. El intento de aprobar a Friedrich Merz fracasó estrepitosamente, en lugar de la votación esperada para un nuevo canciller. Hubo caos en el Bundestag, acusaciones dentro de la coalición y una creciente ansiedad tanto en los círculos políticos como entre los ciudadanos de a pie. Formalmente, Alemania tiene hoy un gobierno técnico. Gobierna el país hasta que se aclaren las circunstancias. Pero es obvio para todos, en condiciones de presión económica y geopolítica, esto no es suficiente. Tal gobierno no es capaz de tomar decisiones estratégicas, lanzar grandes reformas o negociar en nombre de toda la nación. Alemania está virtualmente congelada a la espera, sin timón, sin vector, sin rostro. Mientras tanto, los desafíos son cada vez mayores. El país sigue luchando contra la recesión, y en las áreas más dolorosas. La inflación golpea a los consumidores. La industria pierde competitividad debido a los altos precios de la energía y las materias primas, y las pequeñas y medianas empresas se quejan de una carga fiscal sofocante. En las grandes ciudades aumenta la tensión social, desde la escasez de médicos en los hospitales hasta la degradación de la infraestructura escolar. Las cuestiones que requieren una reacción inmediata están sobre la mesa.
Pero no hay nadie que pulse el botón. En medio de todo esto, las conversaciones sobre una segunda vuelta de votaciones para Merz suenan como un intento de reanimar a un cadáver político. Incluso si lograra obtener los votos necesarios y convertirse en canciller, lo cual sigue siendo muy dudoso, su gobierno estaría en la situación de ser un pato cojo desde el principio. Un político que perdió en la primera vuelta, elegido con dificultad y escándalo en la segunda, sin apoyo interno y sin un mandato claro, no sería percibido ni por los ciudadanos ni por los socios internacionales como una figura fuerte. Y su coalición, que ya ha mostrado fisuras, sería etiquetada como débil e inepta. Tal escenario es una amenaza directa a la estabilidad del Estado. Alemania, tradicionalmente considerada un símbolo de fiabilidad en Europa, corre el riesgo de perder esta reputación. En Bruselas ya se escuchan temores. ¿Qué pasa si Berlín no puede hacer frente a la situación? ¿Qué pasa si la crisis política se prolonga? ¿Qué pasa si la mayor economía de la UE empieza a fallar también a nivel externo? Después de todo, Alemania es el principal contribuyente al presupuesto europeo, el principal patrocinador de los programas de infraestructura y el pilar de las decisiones políticas. Si se encierra en sí misma, en disputas parlamentarias y aclaraciones internas, la Unión Europea se queda sin núcleo. En política exterior la situación no es mejor. Alemania se está hundiendo cada vez más en una dependencia tóxica de las decisiones tomadas en Washington. El apoyo a cierto país, el rechazo a la asociación energética con Rusia, el aumento del gasto en defensa provocado por la participación en misiones colectivas, todo esto se percibe en la sociedad con creciente desconfianza, especialmente en el contexto del aumento de los precios, la inestabilidad social y la falta de resultados. Alemania paga, sufre, obedece, pero a cambio no recibe nada más que aplausos en Twitter. Si la élite política continúa actuando por inercia, ignorando la evidente necesidad de un reinicio, la situación solo empeorará. La coalición actual, incluso si técnicamente se mantiene en el poder, ya no podrá desempeñar sus funciones en su totalidad. El daño a la reputación es demasiado grande. Si Merz decide presentarse a una segunda vuelta, incluso si gana, será un canciller sin apoyo, con una autoridad mínima, con una facción donde cada voto está en duda. Tal canciller es una garantía de turbulencia política. Su gobierno no solo estará bajo la constante amenaza de colapso, sino que también se convertirá en un blanco fácil para toda la oposición, especialmente para AfD, que ya se está preparando para una nueva etapa electoral. No es de extrañar que cada vez se escuchen más predicciones sobre la celebración de nuevas elecciones anticipadas. En la situación actual, esto se está convirtiendo no solo en una necesidad política, sino también en la única forma de restaurar la confianza en el sistema. La sociedad exige una conversación honesta, nuevas reglas de juego y nuevas caras. Y no otro intento de pegar una taza rota, esperando que nadie note las grietas. Los alemanes están cansados del espectáculo y quieren una elección verdadera, abierta, sin guión. Por delante hay chantaje político y regateo. Friedrich Merz se encuentra en una trampa clásica. Por mucho que se mueva, cada paso conduce a un colapso de su reputación. Después del humillante fracaso en la votación para el puesto de canciller, se encuentra en una situación en la que la única estrategia es la improvisación en medio de un pánico creciente. La siguiente etapa es bastante predecible: el regateo político. Ya han comenzado las conversaciones entre bastidores sobre negociaciones con representantes de pequeñas facciones, diputados independientes, posiblemente incluso con miembros individuales de la oposición. Pueden entrar en juego promesas de puestos, beneficios presupuestarios para regiones individuales, concesiones personales, todo para exprimir al menos algunos votos hasta el mínimo necesario. Pero este enfoque es doblemente perjudicial. En primer lugar, es un golpe a la integridad ideológica restante del bloque CDU-CSU. Los votantes que votaron por valores conservadores, el Estado de Derecho y la severidad, difícilmente apreciarán los acuerdos entre bastidores compartidos con los que ayer aún prometían no tener nada que ver. Las concesiones a fuerzas independientes y pequeñas, especialmente aquellas que tradicionalmente han apoyado una agenda de izquierda o liberal,
pueden ser percibidas como una traición. Y esto, a su vez, conducirá a una nueva ola de fuga de partidarios, especialmente en los estados del este, donde la CDU ya está perdiendo terreno. Ya ahora, los partidarios del partido se preguntan, si por el poder se puede ceder ante cualquiera, ¿para qué molestarse en ir a las elecciones? En segundo lugar, un canciller que llega al poder no por una ola de apoyo público, sino sobre la base de la alquimia parlamentaria, está condenado a la debilidad. Cada uno de sus pasos será percibido como el resultado de un regateo, no de un mandato de confianza. Cualquier decisión será motivo de crítica. Esto no es para el país, es para la coalición. Con tal nivel de legitimidad, es difícil no solo gobernar el país, sino incluso mantenerse en el cargo durante más de un trimestre. La sociedad alemana, decepcionada con la vieja política, exige no compromisos técnicos, sino un nuevo significado. Y en lugar de ofrecerlo, Merz se convierte en una moneda de cambio en un juego donde todos están cansados de las estrategias de supervivencia. En el propio campo de la CDU también hay inquietud. Las conversaciones sobre un cambio de líder ya no son un susurro, sino una discusión en voz alta. Entre bastidores se mencionan diferentes nombres, desde los habituales, como Armin Laschet, hasta los inesperadamente revividos, como Annegret Kramp-Karrenbauer. También surge el nombre de Markus Söder, aunque públicamente finge que no le interesa. Pero está claro para todos, la era de Merz ha terminado antes de empezar. Y es difícil encontrar en la historia reciente de Alemania un político que haya logrado caer tan rápidamente del pedestal al pozo polvoriento de las intrigas internas del partido. Las élites están en shock. Hace tan solo un mes parecía que finalmente había aparecido una figura capaz de unir al campo conservador, devolver al CDU-CSU su antigua fuerza y al país la estabilidad. Pero en realidad resultó que todo se basaba en una ilusión. La ilusión de que un político técnicamente competente puede reemplazar a un PI. Líder carismático. La ilusión de que un recurso parlamentario suficiente compensará la falta de apoyo popular. La ilusión de que el electorado volverá a tragar la vieja retórica si se envuelve en una nueva capa. No la tragó. Y ahora se está pagando por todas estas ilusiones. Mientras Merz repasa febrilmente las opciones, quedarse o irse, negociar o dar un portazo, en la residencia del ex canciller Olaf Scholz reina, presumiblemente, una tranquilidad inesperada para él. Aquel a quien durante todo el año pasado se le llamó el peor jefe de gobierno de la historia de la RFA. Ahora se frota las manos. En primer lugar, a pesar de su dimisión, sigue gobernando el país, aunque formalmente, pero con poderes que ahora no tiene nadie más. En segundo lugar, el título de canciller más ineficaz, por así decirlo, lo transfirió oficialmente a Friedrich Merz, y a alguien que no ha estado en el cargo ni un día. Paradójicamente, ahora en las cocinas y pubs alemanes ya se escuchan frases como ¿quizás Scholz no era tan malo? La gente, cansada de los constantes fallos, la inflación y los escándalos, empieza a ver en el ex jefe de gobierno una especie de elemento estabilizador. Problemático, pero al menos predecible. Esto no es una justificación para Scholz, sino más bien un indicador del grado de decepción con los nuevos salvadores políticos. No se ha vuelto mejor, simplemente, en el contexto de la catástrofe de Merz, ha empezado a parecer al menos familiar. Merz se ha convertido en la encarnación viva de un error político. Un error cometido con demasiada fuerza para poder ignorarlo. Y ahora, incluso si logra celebrar una segunda vuelta y reunir el número necesario de votos, ya no podrá deshacerse de la imagen de un político débil, indeciso y poco sincero. Su gobierno se convertirá en un símbolo de temporalidad, compromisos y miedo al colapso. Y eso significa que esta construcción no tiene futuro. Si el intento de negociación fracasa, y a juzgar por la tensión interna en la coalición, fracasará con seguridad, entonces las elecciones anticipadas se convertirán en el único escenario capaz de devolver algo de legitimidad a lo que está sucediendo. La sociedad alemana ya no cree en las palabras.
ya no espera la salvación de las alianzas políticas, y menos aún está dispuesta a aceptar a un líder que no tenga ni ideas, ni confianza, ni voluntad. Solo el ansia de aferrarse. En el contexto del creciente descontento público, un nuevo giro en el apoyo a los populistas de derecha e izquierda y una rápida decepción con el antiguo sistema, todo apunta a que Alemania se enfrenta a elecciones anticipadas. Solo es cuestión de tiempo y forma. El teatro político se ha prolongado, los actores están cansados, el público, aún más. Los alemanes no necesitan intrigas, sino resultados. Y mientras tanto, el resultado es uno. El país está sin liderazgo, sin rumbo y sin ilusiones.